Bueno, y seguimos hablando de la problemática de la obesidad, en este caso particular de la obesidad mórbida, y de una persona que ha llegado a la última instancia, que es a la intervención quirúrgica, al bypass gástrico, por sentir que había intentado con todo, pero que ya no podía más y que no había obtenido ningún buen resultado. Escuchamos atentamente la historia de vida de Gabriel Coria. Mi vida antes de operarme era muy dramática, la verdad era muy mala. Yo pesaba 186 kilos, eso hace 3 meses atrás, ¿no? 186 kilos, yo ya no podía prácticamente caminar, no podía subir a los colectivos, bajarme, nada. Mi trabajo me implicaba trabajar en altura, ya prácticamente no podía hacer trabajo en altura, no me podía agachar, nada, era muy sufrida mi vida, no era vida directamente, estaba muy mal. Yo sabía que me enfrentaba a una operación riesgosa, pero yo estaba totalmente decidido ya, había tardado 2 años en tomar esta decisión. Y el día que fui a ver al cirujano la primera consulta, estaba decidido a operarme ya. Mi vida ya no daba más así. Entonces ya no me importaba pasar por cirugía, además quería pasar, no veía la hora que llegara el momento. Después de operado sigo yendo a las consultas del psicólogo, todo. Y lo bueno es que tengo los teléfonos de todos los médicos, tanto desde el clínico hasta el cirujano. Cualquier inconveniente que yo tengo puedo llamar a cualquier especialista que me atiende las 24 horas del día. Entonces en ese lado me siento totalmente protegido por ese lado. Extrañar prácticamente no extraño nada, porque la verdad estoy feliz. Volví a nacer yo, volví a nacer, así que al contrario, estoy feliz de poder haber dejado esa vida mala que tenía. Era muy mala la vida, y así que extrañar no extraño nada. Estoy feliz, lo llevo bárbaro, me lleno prácticamente, pero me lleno en serio, como la porción que me corresponde y me lleno. Y no es que estoy como antes, que era un obeso, un gordo que quería estar comiendo a cada rato. Mi objetivo es llegar a los 90 kilos. Yo en 3 meses bajé 50 kilos. Yo pesaba 186 y hoy peso 136. Para mí era un karma viajar en el avión. Y los colectivos ni te cuento. La gente te miraba muy mal, te insultaba. Porque la discriminación que hay contra el gordo es terrible. Y hoy, gracias a Dios, todo eso se me acabó. Bueno, y es un compañero de trabajo y él decía justamente que uno de los elementos que había sido decisivo a la hora de tomar la decisión de operarse justamente tenía que ver con un medio de transporte donde una persona lo había insultado porque estaba ocupando parte de su lugar. Y esto de alguna manera tiene que ver con la realidad de todas las personas que sufren de obesidad, donde tienen limitantes en todo sentido, no solamente a la hora de viajar, sino a la hora de desempeñarse sus trabajos. ¿Qué pasa? Para no generalizar, hemos invitado al doctor Oscar Brasesco, que es médico cirujano, que realiza este tipo de intervención, pero a él le vamos a preguntar si todas las personas obesas o con obesidad mórbida pueden operarse, porque también esto es un riesgo. Vamos a hablar con él, que es quien sabe. ¿Cómo va, Oscar? Bienvenido. Hola, Dolores. Gracias por la invitación. Bueno, esto es muy delicado y aquel que por ahí está en casa dice, ok, acabo de ver este programa, yo la verdad es que lo he intentado o siento que lo he intentado en otras oportunidades y no lo he logrado. Esta es la solución y voy por ello. ¿Esto es así? A ver, en parte es así. Lo primero que tiene que pasar para que un paciente se quiera operar es que tenga la decisión de operarse. Esto es fundamental y esto lo repito mucho yo con los pacientes y lo hablamos y en la última consulta lo volvemos a reafirmar y les digo, si no estás absolutamente decidido a operarte, no te operes. ¿Por qué tiene que estar absolutamente decidido para operarse? Porque esto implica un cambio muy significativo de vida. Nosotros decimos que la cirugía es una herramienta fundamental e indispensable sin la cual el paciente no va a bajar de peso. Esto es así. Los pacientes que intentan tratamientos no quirúrgicos fracasan, y fracasan no porque no bajen de peso. Todos bajan de peso en algún momento de su vida, muchas veces, casi siempre. El problema no es bajar de peso, el problema es mantener la pérdida de peso a lo largo del tiempo. Obvio. Entonces, les vamos a dar una herramienta, pero el paciente además necesita cambios de hábitos de vida, cambios de hábitos alimentarios que son muy trascendentes, que son muy significativos y que requieren mucho del paciente. O sea, que hay un cambio no solamente físico o de herramientas como vos bien decís que se le otorgan a partir de la cirugía, sino que hay un cambio radical psicológico para poder encarar esta nueva etapa. Absolutamente. Después, por supuesto, vienen un montón de cambios que son positivos, son muy positivos, vos lo escuchabas a Gabriel, pero hay muchos pacientes, por ejemplo, que se miran al espejo y no se reconocen. Claro. El paciente pierde un mecanismo de protección.
en términos psicológicos, que es el ser obeso. Digo, el ser obeso implica muchísimos hándicaps. Totalmente. Pero además implica un mecanismo de protección. Uno escucha a Oscar y dice, pero ¿cómo puede ser? Esto es así. La persona que es obesa y está acostumbrada a verse de esa manera y a coexistir con esta situación durante toda su vida, el perder esa condición lo asusta y mucho, le da miedo. Además hay un cambio que se produce y que la gente no lo tiene muy en cuenta. Y el cambio ocurre en el paciente y ocurre muchísimo en la familia del paciente. Digo, a ver, pongámonos en los zapatos de una esposa, de un esposo de un paciente obeso. Es fácil que ese señor salga a la calle, existe el preconcepto de que ese señor no enamora a nadie, que ese señor no va a ser infiel porque no puede, empiezan a haber celos que no existían, hay un índice de separaciones que es más alto que en la población general. ¿Por qué? Porque el paciente que era obeso no tiene necesidad más de aguantar lo que antes aguantaba. Pierde la paciencia, dice, no, doctor, la verdad que está mucho mejor, está mucho más delgado, pero ha perdido la paciencia, está de mal humor, a lo mejor es lo que tenía ganas de hacer siempre el señor, ahora se anima, ¿no? Claro, recupera su autoestima y la decisión sobre su vida, ¿no? Absolutamente. Y no queda como librado al azar esta imagen que para mí es tan gráfica, que es el gordo flotando, ¿no? Como si el agua lo lleva a la deriva a donde nos toque ir. Esto es lo que nos toca. Yo creo que es un cambio enormemente positivo, pero es un cambio, y es un cambio radical. Totalmente. Bueno, y ahora vamos a hablar concretamente en qué consiste esta intervención, si es la única que hay y si es muy compleja. A ver, para que la gente entienda, técnicas quirúrgicas para bajar de peso hay muchísimas, no menos de 20. Ah, no sabía que tantas. Bypass gástrico, bypass intestinal, switch duodenal, BBG, banda gástrica ajustable, fija un montón. Hay una técnica que es la más probada, la que hace muchos años se usa. La gente todavía tiene por allí el concepto de que la cirugía es algo nuevo, algo experimental en algún punto, y esto no es así. En realidad, el primer bypass gástrico se hizo en Estados Unidos en el año 65, y las primeras publicaciones con 10 pacientes aparecieron en el 67. Es decir, tenemos muchísimos años de seguimiento con bypass gástrico. Hoy, la cirugía más probada, la que tiene mejores resultados, la que los americanos definen como el gold standard, es decir, el patrón de oro, sí, con el cual medimos no solo la eficacia, sino la seguridad de todo el resto de los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, es el bypass gástrico. ¿En qué consiste el bypass gástrico? Sí, vamos a acompañar esta explicación con imágenes para que podamos entender de qué estamos hablando. En el caso del bypass gástrico se divide el estómago en dos, sí, y se deja un estómago chiquitito nuevo. Para que la gente tenga una idea cabal del tamaño del nuevo estómago, es el dedo pulgar puesto para arriba. Este va a ser el tamaño del nuevo estómago. Y con este estómago Dolores... A ver, para, porque me parece increíble, Oscar. ¿El tamaño es del pulgar y cómo era antes? ¿El tamaño de el puño de una mano, 2 manos? No, a ver, un paciente obeso puede tener un estómago que tiene hasta 2 litros de capacidad, por ejemplo. Impresionante. Y el nuevo estómago tiene 15 a 30 centímetros cúbicos cuanto mucho, es decir, este tamaño. Con este tamaño de estómago el paciente, 6 meses después de operado, va a comer con absoluta normalidad. Vos vas a salir a comer con él y si él no te cuenta que está operado, vos no lo vas a advertir. Claro, porque hay también otro de los grandes fantasmas, es que la persona que se opera va a comer líquido toda su vida. No, ese es un mito absoluto. Mito absoluto. Absoluto. El paciente puede comer normalmente, va a salir a comer a un restaurante común donde come todo el mundo. Vos lo único que vas a notar es que come más despacio que el resto. Si es un plato normal, lo va a comer a todos. Si es un plato muy abundante, a lo mejor deja una parte. O sea, esta sensación de saciedad va a tener registro de que ya no quiere más, y que con eso es suficiente. La cirugía funciona... mira, allí tienes lo que es la anatomía normal. Sí. La parte alta del estómago se divide y es donde se crea el pequeño pouch. Sí. No se ve allí la animación todavía, pero bueno, ahora cuando aparezca la explicamos. Sí. Bueno, esta cirugía funciona básicamente por 2 mecanismos, y esto es muy importante definirlo correctamente. El paciente va a bajar de peso porque come mucho menos, porque tiene un estómago más chiquito, pero además, y esto es lo más importante de todos, la cirugía produce un cambio hormonal que es fundamental. Hay muchas hormonas que cambian su secreción. Ahí estamos viendo la animación, Oscar, para que la aprovechemos. Ahí está. Bueno, esa es una animación de banda gástrica. Allí se coloca una banda gástrica, fíjate que se pone bien alta, muy cerquita del esófago, y se crea ese pequeño reservorio por encima de la banda. Para que la gente entienda, es como si uno
crear un reloj de arena, con la parte de arriba chiquitita y la parte de abajo mucho más grande. En el caso del bypass, lo que hacemos, no colocamos una prótesis como en este caso, dividimos el estómago en dos y esa parte chiquitita que queda allá arriba y que se está viendo ahora, va a ser el nuevo estómago del paciente. Fíjate Perfecto. que es significativamente más chica que el estómago todo del paciente. Perfecto. ¿Esta situación es de por vida? ¿Es irreversible? Bueno, esa es una excelente pregunta. Todas las técnicas quirúrgicas son para toda la vida. Eso no implica que no se pueda sacar una banda o que hipotéticamente uno podría revertir un bypass, pero conceptualmente la cirugía es para toda la vida. Claro. ¿Por qué? Porque si uno saca una banda, revierte un bypass, el paciente vuelve a su estado original y vuelve a reganar peso. Pasa lo mismo que pasa cuando terminó su dieta, cuando terminó su internación o cuando terminó el tratamiento que estaba haciendo. Claro, vuelve al estado inicial. Absolutamente. Ahora, otro de los grandes fantasmas que uno puede tener, a partir de este nuevo estómago, ¿tengo la posibilidad de que esto reviente si efectivamente no cumplo o no puedo cumplir con las pautas alimenticias que el médico me da? Bueno, reviente suena una palabra... Soy media animal para hablar. No, pero los pacientes lo usan mucho y es interesante lo que estás diciendo. Inclusive Jorge Paparato hace un ratito hablaba de la ansiedad y de dónde la canalizamos y el paciente tiene esta sensación de que va a estar tan ansioso por comer que va a reventar la cirugía. A ver, no, la cirugía no revienta. Es importante y aquí definir claramente la técnica quirúrgica para cada paciente. A ver, el paciente con banda gástrica ajustable, que es lo que veíamos recién, sí, esa prótesis que se coloca, es un paciente que tiene que tener mucho cuidado y mucha atención al comer porque cuando se atora, la banda se puede deslizar, se puede correr de su lugar o inclusive puede erosionar el estómago, es decir, meterse dentro del estómago. Con el bypass es distinto. El bypass no tiene este riesgo de que algo se desacomode si el paciente come mucho, pero además el bypass tiene otro mecanismo de funcionamiento que hace que los pacientes estén mucho menos ansiosos por comer. Lo estábamos introduciendo recién. El paciente come menos porque tiene un estómago más chiquitito en el caso del bypass gástrico, pero además tiene cambios hormonales que hacen que, por ejemplo, el paciente con bypass gástrico tenga mucho menos hambre después de operarse. ¿Por qué? Hay una hormona que se llama grelina. Es una hormona, para que la gente entienda, que da hambre. Esta hormona, que en el paciente obeso tiene un patrón de secreción que está alterado, en el paciente después del bypass gástrico se segrega casi a niveles de cero. Esto hace que el paciente no tenga hambre. Va a tener apetito, que es una sensación distinta. No va a tener esa avidez por comer. Y esto es muy marcado, sobre todo en los primeros meses de posoperatorios, que es cuando el paciente está adaptándose a su nueva cirugía. ¿Esta situación se mantiene a lo largo del resto de su vida o es una situación inicial y después hay que aprender a convivir con esta nueva hormona normalizada y manejar este apetito y hambre adecuadamente? ¿Se entiende la pregunta? Perfectamente, cómo no. No, es una situación que se mantiene a lo largo del tiempo. De cualquier forma, la hormona que incita a comer es solo uno de los estímulos a comer. Hay muchos otros estímulos. Claro. Es decir, con este estímulo no va a volver a convivir. Sí va a convivir con otros. Con otros. A ver, con la presión social para que coma. Digo, vamos a un lugar, me dicen, pero come un poquito más. Si en realidad te has comido tan poco. Esto va a seguir. Y eso es lo que el paciente va a tener que aprender a manejar. O la comunicación en torno a la alimentación. Nosotros, especialmente los argentinos, nos manejamos también en ese sentido, ¿no? Sí. Está el mate, pero cuando no está el mate están los bizcochitos, está el bizcochuelo, está el asado, en fin, todo gira en torno a la alimentación. Algunos pueden manejarlo, otros no pueden, y vemos que cada vez menos pueden. Es la alimentación y además la elección de lo que comemos. Digo, vos podés ir a comer y elegir un sándwich de miga para comer, un tostado o algo un poco más saludable. En realidad, y en esto ayuda mucho el cambio hormonal, tenemos una tendencia a elegir hidratos de carbono. Hay distintos mecanismos hormonales que hacen que esto sea de esta manera. El cambio, la disminución de grelina hace que uno disminuya la avidez por los hidratos de carbono también. Esto es bien marcado. Oscar, por último, esta persona, o depende el caso, ¿el bypass gástrico le va a permitir tener un peso normal o le va a permitir bajar de peso simplemente? Porque hay personas que por ahí encaran esta operación con 300 kilos, no sé qué... Bueno, hay un estándar claro y es que el paciente con bypass gástrico baja aproximadamente entre el 75 y el 85% del exceso de peso. Es decir, el objetivo... De su peso. Del exceso de su peso, exactamente. Perfecto. Es decir, si nosotros podemos definir a los pacientes con peso normal, aquellos en que tienen entre 18 y 25 índice de masa corporal, es saludable que uno de estos pacientes que son obesos mórbidos terminen con un índice de masa corporal de entre 27 y 28 aproximadamente. Por supuesto, hay muchos pacientes que llegan a su peso normal también. No es el objetivo primordial que baje todo el sobrepeso y
que quede en un peso de tabla. Sí que quede en un peso muy saludable, que es este peso que yo te digo, entre 25, 26 o 27 de índice de masa corporal. ¿Qué porcentaje de éxito, para terminar, tiene la persona que se realiza un bypass gástrico? Estos resultados que yo te acabo de decir ocurren en aproximadamente el 80% de los pacientes que se operan. ¿Y con los otros qué pasa? ¿El estómago se vuelve a estirar? Bueno, hay un 20% de pacientes que a lo mejor bajan de peso, pero no todo lo que a nosotros nos gustaría. Muchas veces el paciente está contento y nosotros no con los resultados. Y esto ocurre por dos cosas. O porque hay un problema en la técnica quirúrgica, sea en la indicación de la cirugía o en la técnica propia. O en la manera que se realizó. Se realizó la cirugía, o porque el paciente interpretó esto que hablamos al comienzo, que lo que le íbamos a hacer era magia y no que él tenía además que cambiar algunas cosas en su vida. Perfecto. Bueno, el paciente que únicamente su instrumento es la cirugía, ese paciente tiene chances de fracasar. Gracias, Oscar. Ha sido Muchas un placer. gracias. Hacemos una pausa. Después de la misma estamos hablando de otro tema muy interesante. Tedio en la pareja, aburrimiento. ¿Te suena? No te vayas, ya venimos. Sé que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate y cuéntame, ya que estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego, si salgo corriendo